Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estáis? Soy Pachi Martí, ya me conocéis. Soy entrenador, bueno, ahora soy entrenador del Levante juvenil, masculino, campeonato autonómico y bueno, y en buena progresión. He llevado a Sobal en diferentes etapas, al Valencia Mamasa y al Puerto Sagunto. Y he sido seleccionador nacional promesas. Actualmente colaboro también con la IHF en eventos, competiciones, actividades, como entrenador asesor o como experto, pues es para diversos procesos de aprendizaje, ¿no? Bien, en primer lugar, agradecer a la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana que organice estos microdebates porque realmente son muy interesantes. Es una ventana a nuestro deporte y a compartir conocimiento, opiniones. Ayer, por ejemplo, la charla de Carlos Vivel fue muy interesante. Me imagino que esta tarde la de Joaquín Rocamora también. En fin, todos los que participamos, pues aportaremos nuestro granito de arena para, bueno, pues para compartir y colaborar en la medida de nuestras posibilidades con la federación, ¿no? Que está haciendo esta Escopinar de manera muy interesante, muy atractiva. Bueno, por otro lado, interesarme por vosotros, espero que estéis todos bien, vuestras familias también bien. Este confinamiento nos viene a todos mal, pero por otro lado, nos abre esta ventana, ¿no? Como digo, de colaboración y de compartir conocimientos y tal. Por lo tanto, yo quiero presentar en esta ocasión, quiero presentar, bueno, pues una de las cuestiones que nos planteamos todos los entrenadores, ¿no? Cuando empezamos a entrenar o cuando entrenamos, o bien como iniciados o bien a posteriori, ¿no? Cuando yo me lo sigo planteando, con lo cual es una pregunta que creo pertinente. Es el tema de crear un jugador o una jugadora inteligente. Claro, yo pienso, siempre hemos pensado que eso se entrena, que no solamente le viene dado a un jugador o a una jugadora como talento personal, ¿no? Como algo que tiene, que lleva dentro y que se explota. Por supuesto que también el talento en los jugadores, como todos sabemos, existe. Pero, por otro lado, pienso que se entrena. Y se entrena, nosotros pensamos que se entrena siempre bajo los patrones de la técnica y de la táctica individual. Por lo tanto, yo quiero demostrar un poco esa situación, ¿no? Y sobre todo quiero lanzaros mi propuesta, que puede ser como cualquier otra, pero que, bueno, puede ser interesante y sobre todo puede ser atractiva para la discusión y para el debate. Por lo tanto, vamos a iniciar con una mínima presentación. Vamos a ver si localizo la pantalla y la ponemos enseguida. Bien, aquí está. Bien. Bien, vamos allá. Por lo tanto, repito, vamos a, durante toda la charla, digamos que la idea fundamental va a ser esta, la construcción de un jugador o una jugadora inteligente a través del entrenamiento, a través de la técnica y de la táctica individual. Nos vamos a fijar fundamentalmente, os voy a lanzar una serie de preguntas iniciales para el debate, para que las pensemos, para que las reflexionemos y si somos capaces después, pues que podemos hablar, ¿no? De todo esto que se va a decir. ¿Por qué entrenáis? Lógicamente ya lo sabemos porque nos gusta entrenar y nos gusta los manos. Pero muchas veces yo me pregunto, ¿para qué entrenáis? ¿O para qué entrenamos? ¿Para conseguir resultados? ¿Para mejorar a nuestros jugadores únicamente? ¿O simplemente por divertiros? Si mejoráis a vuestros jugadores es muy posible que consigamos resultados. Y si conseguimos resultados es muy posible que nos divirtamos más. Bueno, pues estas preguntas yo creo que son esenciales para hacérnoslas siempre, sobre todo para los entrenadores que iniciáis el proceso de digamos, de esta vida tan larga, ¿no? que va a significar entrenar a equipos de balonmano.
pues son fundamentales. Yo creo que son preguntas fundamentales, porque además tengo que saber cómo se consigue todo esto. No es únicamente, bueno, pues simplemente entrenar y ya está, sino que tiene que haber todo un proceso, ¿no? Bien, digamos, unos vídeos más o menos motivadores de lo que puede ser la charla. Este jugador ya lo conocéis, es un jugador que lanza bien, que pasa bien, que observa bien el pivote, que dirige bien, que defiende bien, que sube bien en contraataque. ¿Sabéis quién es? Sandy Smith. Fijaros qué pases al pivote. Bien, todo esto se da en un jugador como este. Muy bien. Pero también podemos ver a chavales y jugadores de nuestras categorías inferiores. Quiero decir, por ejemplo, podemos ver a un extremo derecho que es junior, sueco, que hace estas cosas. Ahora lo vais a ver. Corre bien el contraataque. No solamente corre bien el contraataque, sino que además es capaz de anticiparse en defensa para robar ese balón y correr cara a portería. Esto lo hacen muchos jugadores también, quiero decir. Además finaliza bien desde el puesto específico, al corto, con un semi-liftado, de rosca, incluso en otras ocasiones al largo. También podemos ver en esta línea, por ejemplo, podemos ver al central de este mismo equipo sueco, que hace este tipo de pases, o que, bueno, ese es el central, el número 2, o que dirige bien, que marca bien los tiempos, que defiende bien, que finta bien, que además es generoso con su equipo, como veis, fijaros cómo está lanzando de bien, finta al punto fuerte y más lanzamiento, se lleva el suyo y es capaz de pasar al extremo, que finaliza también fenomenal. Esta generación sueca la verdad es que es muy buena. Bien, todo esto, y bueno, y después también tenemos españoles, quiero decir, también no es únicamente patrimonio de los extranjeros, ¿no? De los franceses, de los suecos, de los alemanes, la técnica táctica individual buena, también los españoles lo hacemos bien. Fijaros en este jugador, en España-Rusia, ¿no? En agosto del 18. Fijaros en esta acción, fija, con reverso, bote, aprovecho el bloqueo del pivote y hasta adentro. Lo vamos a ver un par de veces más para que os fijéis bien cómo no suelta el balón, lleva a toda la defensa hacia la parte derecha y después es capaz de, ante una acción individual y aprovechando el bloqueo del pivote, fijaros, fija, se lleva a toda la defensa, es capaz de reverso, botar y buscar la penetración. Es decir, ante este tipo de situaciones nos damos cuenta que debemos manejar muy bien la técnica y la táctica individual. Y para todo ello, lógicamente, para todo ello tenemos que también, bueno, pues hacernos alguna consideración anterior, ¿no? Nosotros somos los guías espirituales de un grupo humano, de un equipo, que tenemos que dirigir y por lo tanto hay que plantearse diferentes cuestiones. Por ejemplo, yo tengo que formarle la cabeza a un jugador o a una jugadora antes de empezar, digamos, antes de empezar a hablar. ¿Por qué hay que formar la cabeza? Pues porque quiero que el jugador o la jugadora haga lo que yo estoy pensando o me he planteado en función de los objetivos, ¿no? Claro, cuando hablamos de formar la cabeza, estamos hablando de que queremos a un jugador, como habéis visto, pues un jugador completo, es decir, que ataque, que defienda, que repliegue bien, que el balance defensivo sea correcto, que además contraataque bien, que sea veloz, que sea fuerte, que sea coordinado, que domine todo tipo de desplazamientos y que además tenga carácter competitivo. Los entrenadores echamos mucho de menos muchas veces en las generaciones iniciales, ¿no? De cadetes, juveniles, que tengan carácter competitivo, porque eso es una cualidad, bueno, pues difícil, ¿no? Muy difícil, sobre todo de encontrar y después de trabajar, ¿no? Y además de todo esto, cuando hayamos terminado con todo esto, o cuando hayamos empezado, digamos, mejor dicho, hay que además hacer de pensar en colectivo, porque no olvidemos que somos un deporte de equipo. Durante toda la charla quiero que de alguna manera esté claro que va a sobrevolar la idea de la competición y además del el concepto de equipo, ¿vale? Son cuestiones que evidentemente todo el mundo tiene claro, pero que a la hora de trabajar pues se tiene que decir, se tiene que reflexionar, ¿no? Bien, un entrenador lógicamente tiene que ser positivo,
las funciones del entrenador son claras, ¿no? Pero fundamentalmente tiene que ser absolutamente positivo, porque si no, no es capaz de transmitir empatía. Es decir, eso, un entrenador que no transmita, que pasa como en las clases, ¿no? Un profesor que tiene un gran conocimiento de la materia, pero no es capaz de transmitir, y finalmente el mensaje en muchas ocasiones no llega. Yo no digo que haya buenos equipos con entrenadores que no transmiten, no, lo que digo es que en muchas ocasiones hay más garantía de éxito cuando el entrenador es capaz de transmitir. ¿Y transmitir qué? Positividad, optimismo, es decir, ante momentos muy complicados, el entrenador tiene que ser la guía, no tiene que ser el referente, es el que acompaña en el proceso de aprendizaje y hacia, digamos, el objetivo inmediato o más a largo plazo de la competición. Es decir, tiene que estar ahí siempre, ¿no? Y por supuesto tiene que hacer y tiene que adoptar un lenguaje accesible. Hay que llegar a todo el equipo, hacer partícipe a todo el equipo. ¿Cómo? Con fonéticas agradables, no únicamente a base de gritos, no únicamente a base de exageraciones, de hipérboles, no. Es decir, fonéticas, es decir, el mensaje tiene que calar en las mentes de nuestros jugadores y jugadoras, ¿no? En todo esto está clarísimo todo el tema de estrategias de corrección. Evidentemente somos un equipo somos un deporte, perdón, en el que en las sesiones de entrenamiento hay una gran carga de corrección, debe haberla, lo cual no significa que tiene que enmascarar la dinámica del entrenamiento, ¿no? Tiene que haber corrección, pero el ejercicio tiene que ser siempre, la dinámica de la sesión tiene que ser siempre buena, alta en ese sentido. Y por supuesto hay que dar información, ¿no? Y también somos un deporte en el que se da mucha información, sobre todo en las sesiones de entrenamiento, igual que en las correcciones. Por lo tanto, todo esto hay que equilibrarlo como entrenador y hay que saberlo. Claro, después de todo esto, nosotros lo que estamos buscando son las respuestas de los jugadores, tanto las respuestas en la pista, es decir, a través de trabajo, es decir, a través de jugadas, a través del trabajo práctico en la pista, o incluso respuestas fuera de la pista. Es decir, yo tengo que conocer a mi grupo de jugadores, es decir, no soy padre, madre, psicólogo, amigo, amiga, lo que haga falta. Somos el entrenador, somos el que guía ese grupo humano. Y para todo ello es fundamental, lógicamente, planificar y preparar. Como bien sabéis, yo no puedo acudir a una sesión de entrenamiento, sobre todo hablamos para los iniciados, ¿no? Los que iniciáis, digamos, esta carrera hacia el ser entrenador, ¿no? Tengo que llevar siempre la sesión preparada. Bien, más aspectos psicológicos, evidentemente el compromiso, es decir, una voluntad de entrenar. Recordad que como mínimo estamos hablando de 4 sesiones semanales, estamos hablando de todas las etapas, de que hay que entrenar, el volumen de entrenamiento es interesante, muy interesante para la mejora, por lo tanto estamos hablando de voluntad de entrenar y tal. Estamos hablando de que tanto el entrenador como el equipo debe tener una capacidad brutal de autocontrol y de autocrítica. No quiero entrar en ejemplos que todo el mundo, me imagino, te lleváis en la cabeza de poco autocontrol y de poca autocrítica. Los árbitros no siempre tienen la culpa o no tienen la culpa de que las cosas nos vayan mal. Cuando el equipo no funciona, posiblemente es por el entrenador o por los entrenadores. Somos nosotros los que hacemos progresar a un grupo. No estoy hablando de éxito en la competición, estoy hablando de progresión, estoy hablando de un proceso de mejora en el tiempo. Si los cojo un año y estoy 3 años con ellos y no he sido capaz de mejorarlos, bueno, pues tendré que ser autocrítico conmigo mismo. Por lo tanto, estoy hablando de constancia, estoy hablando de una cualidad como, por ejemplo, la valentía, que es algo que hemos dicho antes que en nuestro deporte es fundamental, ese carácter competitivo, de esfuerzo y fundamentalmente de concentración. Tanto para sesiones de entrenamiento, como para planificaciones, como para la misma competición. Es decir, la concentración es fundamental a todos los niveles, sobre todo en un momento en que la concentración está muy dispersa. Hay demasiados inputs alrededor de nuestros jugadores y jugadoras para que no se concentren en lo que tienen que hacer. Por lo tanto, mensajes claros, concisos, que vayan directamente al intelecto, ¿no? A la cabeza del jugador o de la jugadora. Hay un aspecto que se tiene que comentar siempre en este sentido para la construcción de este jugador inteligente o de esta jugadora inteligente, y es
que también hay que enseñar a saber competir. Es decir, aquí se abre todo un campo de debate que podría formar parte de otro webinar si a la Federación de Balonmano le interesa, y es saber competir, saber competir. Hay que conocer las debilidades y fortalezas del contrario, lógicamente. Ahí podemos hablar de es un campo abierto, muy abierto, ¿no? Porque hablamos de scouting, hablamos de preparación de partidos, hablamos de estrategia, hablamos de muchos campos del tiempo. Todo esto lo vamos a ver ahora de manera muy, muy por encima, porque lógicamente solamente, quiero decir, no se puede alargar porque esto es un webinar y porque quiero que después haya debate. Por lo tanto, debilidades y fortalezas del contrario, hablamos de respeto, respeto al contrario, respeto al compañero, al juego colectivo propio, es decir, a tu equipo y sobre todo al espíritu, ¿no? Al espíritu que quieres, digamos, que se desprendan de tu equipo, que comunicar ese espíritu es fundamental, ¿no? Ahí hablamos de conductas cooperativas. Nuestro deporte es un deporte de equipo, lógicamente, ¿eh? Y después, evidentemente, mucho respeto al juego, digamos, general, y al árbitro, que en muchas ocasiones se nos olvida. Bien, otro de los conceptos clave en este punto es el tiempo en el marcador, el tiempo de la competición, el tiempo que nos falta, el tiempo que necesitamos, el tempus del partido, momentos buenos, momentos malos, el tiempo que pido. Es decir, la palabra tiempo aparece muchas veces como para que no la tengamos en cuenta. Por lo tanto, fijaros si abrimos ahí campos de debate, ¿no? Hemos hablado de la planificación del partido un poco al inicio. Scouting, modelos de edición de vídeos, en fin, este es otro gran campo, ¿no? Estrategias de preparación de partido, la competición, no solamente la competición, porque, es decir, yo aquí añadiría, por ejemplo, es un instrumento que se debería utilizar siempre, ¿no? Y es grabar nuestras sesiones de entrenamiento. El jugador tiene que verse, tiene que reflexionar contigo respecto a verse a él mismo y decidir qué está haciendo bien y qué no está haciendo mal. Es decir, autoevaluarse, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y mención especial, y lo dejo ahí y no quiero entrar en eso, en el tema de padres y madres, que sobre todo en edades tempranas, bueno, pues tenemos ahí también un buen núcleo de discusión, un núcleo duro, que ya sé que a muchos de vosotros os interesa y que, bueno, también podría ser otro punto de debate. Pero entramos ya en lo que puede ser digamos, el mensaje de la charla, ¿no? Yo a lo que quiero llegar es a deciros que la mejora de la técnica y de la táctica individual se puede trabajar, la mejora de un jugador, de una jugadora, se puede llegar a ser, o debe llegar a ser, a través de la mejora de la técnica y de la táctica individual. Este mensaje yo creo que es bastante claro y que además todos compartimos, o que gran parte de nosotros podemos compartir, evidentemente de muchas más maneras, ¿no? Pero sobre todo a través de la técnica y de la táctica individual. Yo voy a hacer una propuesta. Mi propuesta es que vamos a trabajar los puestos específicos, ojo, los puestos específicos, laterales, centrales, pivotes, segundas líneas, como queráis, extremos, portería, de manera a través de circuitos. A través de circuitos. Es decir, nosotros vamos a adoptar, os voy a poner un ejemplo. Vamos a trabajar el lateral izquierdo, ¿vale? Entonces, todas nuestras primeras líneas o los laterales izquierdos van a trabajar esa situación. ¿Pero cómo? Pues a través de misiones. Es decir, yo le voy a dar a mi lateral izquierdo 2, 3 misiones. Por ejemplo, la primera misión va a ser lanzamiento a distancia, 1. La segunda misión va a ser volver es decir, recuperar la posición, volver a atacar y tomar una decisión. Por lo tanto, ya tengo 2 misiones, ¿vale? Primero lanzamiento, segundo toma de decisión. Podría ser. Son 2 misiones. Bueno, pues para esas 2 misiones, todo el equipo, absolutamente todo el equipo, va a estar trabajando en función de esas 2 misiones. El balón vendrá de la derecha porque habrá un cruce inicial. El balón además lo iniciará el portero que no está en ese momento actuando en la portería, parando. Los extremos, además,
colaborarán como puntos de apoyo como para el pase, y además en la toma de decisión haremos que uno de los laterales se desdoble, de tal manera que tengo a todo el equipo funcionando y solamente estoy trabajando un puesto específico. Me he explicado correctamente y, bueno, si no es igual porque luego lo vamos a ver en una imagen. Pero lo que quiero que tengáis claro es que para la mejora de un jugador, la técnica y la técnica individual es fundamental y la propuesta es, trabajemos también, se puede trabajar de muchas maneras, ya lo sabéis, pero yo propongo que trabajemos también de esta manera, a través de misiones, de circuitos, ¿no? Podríamos decir. Para ello también vamos a trabajar, lógicamente, otro tipo de situaciones, como por ejemplo el trabajo de superioridades ofensivas y tomas de decisiones. Claro, ahí el campo es muy abierto, porque claro, ¿qué es lo que se trabaja en la técnica y la táctica individual? Pues se trabaja el pasar, fijar, lanzar, bloquear, ampliar espacios, disociar movimientos, trabajo sin balón, crear peligro. Quiero decir, el campo es amplísimo, ¿no? En ese sentido. Hemos dicho antes que vamos a trabajar siempre bajo los parámetros de la competición y como deporte de equipo. Es decir, todos intervienen en el diseño del ejercicio y además la competición va a estar siempre presente en el diseño del ejercicio. Por lo tanto, mi propuesta es diseñar ejercicios para puestos específicos donde en cada puesto específico le vamos a dotar de 2 o 3 misiones. Todos van a participar, va a haber siempre parámetros competitivos. ¿De acuerdo? Esta es la idea fundamental de todo el trabajo. Bien. Bueno, pues los puestos específicos, digamos la parte ofensiva, porque sabéis que se puede trabajar también la parte defensiva. Nosotros vamos a fijarnos en la parte ofensiva, vamos a utilizar todo el equipo, ya lo hemos dicho. Además, vamos a utilizar en el diseño del mismo ejercicio que haya diferentes estímulos. Es decir, que el balón me pueda venir de la izquierda o de la derecha, o de delante o de detrás, o que haya 2 balones, ¿vale? Y además vamos a introducir también un punto de complejidad, de progresividad en el ejercicio, de menos complejo a más complejo, de defensores semiactivos a defensores activos, de no defensores a defensores semiactivos. Es decir, y además incluso en cuanto dominemos esta técnica, digámoslo así, de diseño de ejercicios, habrá que dotarnos también, tendremos que tener claro nuestra creatividad, es decir, también como parámetro. ¿Por qué? Pues porque yo no digo que no copiemos ejercicios o que no hagamos ejercicios que sabemos y conocemos de años, no, por supuesto, porque además son buenos. Pero sí que es verdad que a la hora de ponerme a trabajar también tengo que diseñar ejercicios para, digamos, dotar de variabilidad a mis jugadores. Ya lo hemos dicho, vamos a tener en cuenta los parámetros competitivos. Sin duda, siempre defensores semiactivos, balón jugado desde la zona contraria, posibilidad incluso de 2 balones en el mismo ejercicio, situaciones encadenadas que además de jugar un 4 contra 3 con un cruce, con fijaciones y además con lanzamiento, después inmediatamente nos llegue otro balón para jugar un 3 contra 3 en la misma zona y que también haya posibilidad de lanzamiento, puede ser, por ejemplo, puede ser una cuestión de situación encadenada que me enriquezca como jugador. ¿Por qué? Pues porque hay un punto de estrés competitivo, igual que en la competición, porque debo coordinar, porque estoy pensando continuamente, porque no me puedo relajar y porque al final de todo esto es lo que nos importa, bueno, pues existe el hecho clave de la competición, ¿no? Por supuesto, nunca balón adaptado, es decir, cuántas veces hemos oído hablar a nuestros entrenadores cuando entrenábamos con nosotros mismos, nos sorprendemos diciendo, por favor, nunca el balón adaptado, siempre recibo en movimiento, el balón me viene a la derecha, me viene a la izquierda, en fin, es un concepto que todos conocemos. ¿Qué vamos a trabajar? Pues lo hemos dicho ya, pasar, fijar, lanzar, bloquear, fintar, desmarcarse, tomar decisiones, trabajo sin balón, ampliar espacios, disociar movimiento, crear peligro en definitiva cuando tengo el balón en la mano. Es decir, todos estos conceptos hay que trabajarlos. ¿Y los podemos trabajar de manera conjunta? Sí, podemos trabajar, pasar, fijar, bueno, ahora lo vais a ver, pasar, fijar en la diapositiva anterior tenéis pasar, fijar, lanzar, podemos fintar, todo eso, tomar decisiones. ¿Se puede trabajar en un mismo ejercicio? Sí,
lo vais a ver. Esto es lo que yo propongo. Bueno, esto es una ficha que nos vamos a saltar, es un modelo de, si tuviéramos más tiempo, pues veríais el modelo de ficha para la sesión. Me imagino conocéis. Bueno, esto también es un calentamiento que nos vamos a saltar. Esta es una concentración en Burgos, una concentración nacional. Otro tipo de calentamiento que también nos vamos a saltar porque me imagino que lo conocéis y nos metemos de lleno en lo que podría ser un ejercicio. Esta es la generación 2000-2001 con problemas para hacer este tipo de trabajo. Lo vais a ver enseguida. Pero bueno, más o menos la idea quiero que quede clara, ¿vale? Entonces, la primera misión que le damos a nuestro jugador y lateral izquierdo es que lance. Muy bien. La segunda misión es que recupere bien y que tome una decisión. O lanza o pasa. Habéis visto que el lateral derecho se ha desdoblado y entonces tengo que tomar una decisión. Tengo que pasar o lanzar. Bueno, este es un ejercicio muy básico, pero tipo, que os puede dar una idea de lo que estoy diciendo. Lanzo, recupero y ahora tengo que lanzar o pasar. Ahora ha pasado. Bien, cuestiones. Vamos a ver. El portero que no para está trabajando con el equipo. El lateral derecho ataca igual y además desdobla. Hay un defensor semiactivo y tengo un lateral izquierdo que tiene que estar. Hay 3 laterales izquierdos, por lo tanto, tienen que estar en constante movimiento, tiene que haber dinámica, tiene que haber velocidad en la circulación de balón, como veis, y sobre todo tiene que haber una buena ejecución, ¿no?, del ejercicio. Si no, las correcciones tienen que ir siempre encaminadas a el lanzamiento y a la toma de decisión. Lo demás está al servicio ¿de acuerdo? Bien, esto mismo lo podríamos hacer incluso con 2 jugadores, o sea, con 2 defensores. En vez de un defensor, pues 2 defensores. Ahí tenéis la misma situación. Ahora, el portero está en la zona contraria, le pasa el balón al lateral, que se desdobla, central y lateral izquierdo. Lateral izquierdo, ¿qué hace? O lanza o pasa. ¿A quién pasa? O al pivote, ahora hemos puesto un puesto más, o pasa al pivote o pasa al otro lateral. Es decir, estamos jugando un 3 contra 2. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Pues es un ejercicio, como veis, muy básico, pero también de la misma manera. Toma de decisión y lanzamiento. Muy bien. Esto es exactamente lo mismo, en la misma línea. Es decir, vais a ver a un portero que saca un balón y saca después otro balón. Por lo tanto, hay 2 balones en juego. El primer portero le ha pasado al lateral, que ha fijado y ha pasado, ha devuelto el balón, y el segundo balón viene de la zona contraria, ahí vemos, y entonces el lateral tiene que tomar una decisión, o pasa o lanza. Jugamos con 2 defensores semiactivos y jugamos con 2 pivotes, de tal manera que tengo a todo el mundo trabajando para lo que va a ser ese lateral izquierdo, por ejemplo, ¿no? Nos estamos fijando en el lateral izquierdo, pero podríamos estar hablando del central, podríamos estar hablando del lateral derecho. Bueno, en este caso, de hecho, en este ejercicio están trabajando los 2 laterales, el lateral izquierdo y el lateral derecho. Tengo a todos los jugadores pensando en tensión porque les viene el balón de la derecha y de la izquierda, diferentes inputs. Ya digo, todo el mundo trabajando, 2 defensores semiactivos, 2 pivotes, en fin. Mucha movilidad para lo que pretendemos que es el trabajo. Aquí podemos ver lo mismo, pero para la toma de decisión de una primera línea, ¿vale? Central, pivote. Podríamos, es muy sencillo, cruce, pivote central para un pase o para el lanzamiento, toma de decisión o lanzamiento. Nos dimos cuenta en esta generación, que es la del 98-99, que no había demasiada conexión con el pivote. Vimos que era uno de los aspectos a trabajar. Bien, aquí exactamente lo mismo. Ahora el pase es en movimiento, no es contraataque, es pase en movimiento, disociando bien movimientos y sobre todo pasando y fijando bien. Fijaros, el central que fija, pasa, y los demás, y los otros laterales que fijan y pasan. Se mueven, se trabaja en movimiento, sin recibo siempre movimiento, fijo, paso, recibo siempre movimiento, fijo, paso. Muy bien. El mismo trabajo se puede realizar igualmente, pero complicando la situación y con un cruce. Fijar, pasar, me muevo sin balón, cruce, fijo, paso. Es decir, doblo el pase, ¿eh? No doy el pase sobre, digamos, la diagonal larga que se suponía que es el pase, digamos, cómodo, ¿no? Pues no, tengo que girar ese tronco, fijar y pasar, doblar el pase después del cruce. Bien. Este es un trabajo que vais a ver ahora en la pista, que es este trabajo.
¿vale? Esta generación en 2000-2001 estábamos en Pinto para la preparación del campeonato en Francia, ¿vale? Es junio del 16, hace 4 años. Bien, vais a ver este trabajo que es muy sencillo también, trabajando todos los porteros, o sea, trabajando todo el equipo, ¿vale? Pasar, fijar y soltar. Tengo a un portero que le pasa al lateral, que fija exterior, el central acompaña tácticamente, el lateral contrario acompaña tácticamente, ¿vale? Y le vuelve a pasar al portero y volvemos a iniciar. Esto lo hacemos con los 2 balones y en las 2 zonas. Por lo tanto, es un gran ejercicio en ese sentido de pasar, fijar. Tengo que estar absolutamente concentrado, me llegan los balones, hay mucha gente circulando a la vez. Yo creo que es un ejercicio de calidad para poder trabajar con nuestros jugadores y nuestras jugadoras. Bueno, como este hay 1000 ejercicios, yo no estoy diciendo que sea al revés, estoy proponiendo digamos, un método, no ejercicios, no es un recetario, ni mucho menos. A este ejercicio se le puede añadir, por ejemplo, ese movimiento de cruce que obliga al lateral a cruzar sin balón, al central a cruzar sin balón, a moverse sin balón, volver a pasar, volver a girar el tronco, por lo tanto fijar y volver a pasar. Muy bien. Bien, como veis, la propuesta en ese sentido es clara. Estamos hablando, por tanto, siempre de crear a un jugador a través de la técnica y crear un jugador inteligente a través de la técnica y de la táctica individual. Trabajando los puestos específicos, sobre todo, repito, trabajando los puestos específicos con los parámetros competitivos siempre presentes, es decir, donde el estrés competitivo se dé, y contando con todo el equipo para trabajar las primeras líneas, el central, el lateral izquierdo, los extremos. Con los extremos pasaría exactamente lo mismo. Para no hacerlo más largo, no pongo, digamos, no enseño o no comentamos trabajos que podríamos hacer con los extremos izquierdos o extremos derechos. Y todo el mundo trabajaría para el extremo. Al extremo, muchas veces, igual que los porteros, se nos olvidan del trabajo de puestos específicos. No, al extremo, tanto los extremos, las segundas líneas, el pivote como el portero, tienen que trabajar específicamente. Y para ello, todo el mundo tendría que estar en esa línea, ¿no? Diferentes inputs, estoy diciendo, de posibilidad de 2 balones, situaciones encadenadas. Ahora vais a ver, por ejemplo, bueno, pues este vídeo, estos vídeos que os propongo ahora son de un jugador de Malassinskas, todo el mundo lo conocéis. Además está Carlos Rivera ahí entrenando a Granollers en este partido. Vais a ver a Malassinskas jugar cómo juega bien la finta y cómo se le da continuidad y se llega al extremo derecho. Solamente con un trabajo técnicamente y tácticamente bien realizado, iniciando técnicamente bien con Malassinskas en el centro. Aquí desde el lateral izquierdo lo mismo, cómo se le da la misma continuidad, finta, prácticamente la búsqueda del impar y para adentro. En el mismo trabajo, con un pelín más elaborado, con una circulación de extremo, un cruce corto, pero el mismo fundamento, ¿no? Una buena técnica y táctica individual que hace que bueno, pues que finalmente el trabajo tenga éxito, ¿no? Finta, cruce, lleva el suyo, supera, y el otro lateral, el lateral izquierdo, llega sobre la zona central y tiene una buena disposición de lanzamiento. Y por último, este trabajo, también en la misma línea, sobre la zona contraria. Es decir, finta al débil, se lleva el suyo, superioridad. Ya se ha conseguido la superioridad, por lo tanto, una buena finalización. Todo esto se trabaja y se trabaja en nuestras sesiones de entrenamiento. ¿Cómo? Mi propuesta es clara. Mi propuesta es que trabajemos con misiones, que dotemos de misiones a nuestros jugadores. 2 o 3 misiones al extremo izquierdo y todo el mundo trabajando para el extremo izquierdo. 2 o 3 misiones para el lateral izquierdo y además en diferentes sesiones con diferentes misiones. Es decir, todo esto puede variar todo lo que queráis. Y así sucesivamente. Parámetros competitivos, diferentes inputs, situaciones encadenadas,
En fin, yo creo que una propuesta que enriquece sobre todo a nuestros jugadores en desplazamiento y en cabeza, ¿no? Como hemos dicho antes. Estar continuamente en tensión, prácticamente en tensión todo el entrenamiento, porque no sé por dónde vienen los balones y porque tengo que saber que ahora viene esto y ahora viene lo otro. Es decir, es estar continuamente pensando, eso yo creo que nos hace mucha falta a las sesiones de nuestros entrenamientos, ¿no? Aquí vais a ver, por ejemplo, al equipo juvenil del 96-97, la generación 96-97, con un trabajo de situaciones encadenadas muy interesante. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, con 2 balones, diferentes desplazamientos. Veis aquí, 2 balones, diferentes desplazamientos, sale de un sitio, voy a por el otro balón, me muevo sin balón. Hay jugadores que ya están en la selección nacional absoluta, como Dani Dusevalle, ¿no? Bien, este sería un trabajo, este sería otro trabajo, ahora enseguida lo vais a ver cuando además el recibo, pero ahora hay un cruce, cambio, hago un desplazamiento más largo, os dais cuenta de esta situación, ¿no? Recibo del otro lado, ahora maneja un cruce, es decir, enriquecer a nuestros jugadores de todo tipo de desplazamientos, ahora sin defensores, pero enseguida hay defensores. Ya hemos introducido al pivote, ahora estamos trabajando una situación, fijaros, en la que se fija, se pasa, cruce, y además trabajamos con 2 balones. Fijaros que hay 2 balones en juego, un balón y otro balón. Fijar, todo el mundo fija, ahora viene el cruce, después del cruce tomo una decisión, o lanzo o paso, toma la decisión y enseguida el segundo balón. Bien, esto mismo se puede hacer con defensores y lo vais a ver con defensores enseguida. Ya tengo aquí los defensores, ¿vale? Entonces vais a ver el trabajo. Jugamos con 2 balones. Este es el segundo balón. El inicio del ejercicio es este. Ahora aquí 2 balones. Un balón, otro balón, fija, todo el mundo fija, fijar, ahora cruce, muy bien, toma de decisión, lanzamiento, muy bien. Segundo balón, y lanzamiento. Fijaros que si no estoy concentrado pasa lo que ha pasado y es que los defensores no se han enterado. Nos han enterado de que había otro balón en movimiento. Esto pasa y en nuestras sesiones de entrenamiento nos pasará. Ahí están nuestras correcciones y las estrategias de correcciones. Fijar, cruce, toma una decisión, ahí se le ha dado continuidad y lanzamiento. Segundo balón, ahí está. ¿Qué ha pasado? Los defensores siguen sin enterarse. Falta de concentración. Bien, en ese sentido hay que trabajar. Esta es mi propuesta. Muchas situaciones, este es un ejercicio parecido. Este es un ejercicio parecido. Es decir, bueno, primero es fijar, pasar, lanzamiento, y después en el momento en que ponen defensores, ¿veis? Ahora hay 2 defensores, desdoblamiento del lateral y tomo una decisión. Bien, se pasa al portero, interviene todo el mundo, desdoblamiento, toma una decisión. Bien, así sucesivamente. Claro, vosotros diréis, bueno, es que estos ejercicios son muy básicos, sí, pero sí es que hay que trabajar, como ha dicho siempre nuestro maestro Manuel Laguna, hay que trabajar bien lo más fácil, ¿no? O lo fácil, o lo básico hay que trabajarlo bien, justo es lo más interesante. Si no es cuestión de inventarse ejercicios súper potentes y súper complicados o complejos, no, es cuestión de hacer muy bien lo fácil. Por lo tanto, esta es mi propuesta y está sometida a la discusión. Yo os lo dejo aquí para que vosotros, bueno, pues a partir de este momento participemos en el debate y lo que os parezca oportuno. Así que, sin más, agradeceros vuestra atención y estamos en contacto. Siempre es interesante utilizar este tipo de instrumento, de ventana que ha brindado la Federación de Balonmano Valenciana para poder charlar con vosotros y estar acompañados. Venga, muchas gracias y gracias por vuestra atención. Adiós.